Todos ellos, todos estos reformadores, si se van a la historia, todos estos reformadores entendían perfectamente que ese hombre de pecado se refería al sistema de donde El ellos papado. estaban. Lo Sí, identificaron, así es, correcto. lo identificaron. Entonces Ujú. ese fue el primer paso o la luz que Dios les dio en ese momento Ujú. y que esa verdad sabemos que se iba a extender a lo largo Correcto. del tiempo hasta nuestros días. El justo por la fe vivirá. Bueno, eso lo encontramos, aquí vemos los versículos, Habacuc 4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Hay un episodio en la vida de Martín Lutero que le hace entender precisamente que todo lo que él estaba viviendo dentro del sistema en el cual estaba no era correcto y que no iba de acuerdo con la voluntad de Dios. Es un episodio donde el Espíritu Santo le muestra que lo que él hacía no era correcto. Recordemos que en ese tiempo ellos creían que tenían que hacer ciertos méritos o que tenían que hacer ciertas obras para poder aceptos delante de Dios. Y precisamente este momento fue cuando él es llamado a Roma y subiendo las escaleras de Pilato, que se encontraban ahí en Roma, que supuestamente Pilato, por un milagro, habían aparecido ahí esas escaleras que eran donde Cristo había subido a encontrarse con Pilato, eran las que estaban allí. Y ellos, para ellos, hasta el día de hoy, la gente sube por esas escaleras arrodillados, creyendo pues que con eso ellos pueden lograr o hacer méritos para ser aceptos delante de Dios. Entonces, haciendo esto, Martín Lutero, aparte de que él ya había visto en Roma todo lo que ahí se hacía y se quedó tan maravillado que no podía creer lo que estaba viendo, él recibe esta revelación y este fue el versículo que le vino a la mente: el justo Ujú. por la fe vivirá. Ujú. Entonces, bueno, quiero que leamos, de acuerdo con el espíritu de profecía, ella más o menos aquí nos da a entender, o lo podemos aplicar a esta parte de Martín Lutero, qué es lo que él entendía de la justificación por la fe. Recordemos, Tony y amigos que nos escuchan, este tema a veces no es muy comprendido por Ujú. muchos de nosotros e inclusive ha habido muchos debates en cuanto a este tema. Entonces aquí vamos a tratar de explicar un Ujú. poquito Ujú. a qué se refiere esto, porque esto tiene que ver con lo que menciona el capítulo 2. El Señor Ujú. Jesucristo menciona 3 veces obras. Ujú. Entonces vamos a ver por qué hace eso y qué tiene que ver con este periodo. Entonces, si quieres leer, por favor, lo que dice aquí el Espíritu Sí. de Profecía. Antes de leer la cita, quisiera comentar algo de este momento en que Ujú. Martín Lutero es inspirado por el Espíritu Santo y por medio de la Escritura el Señor le habla de esta manera. Él Ajá, vivía en constante penitencia y en ajá. ayuno, haciendo peregrinaciones a lugares sagrados, adorando reliquias Ujú. y todo lo que el sistema le había enseñado para efecto de remisión de pecado, él lo hacía, pero se sentía vacío. Y es Sí. cuando él entiende y empieza a comprender este mensaje que nosotros vamos a hablar un poco acá. Y voy a leer esta cita, primer tomo de Mensajes Selectos.
Ujú. Página 456 dice, cuando Dios perdona al pecador, le condona el castigo que merece y lo trata como si no hubiera pecado. Lo recibe dentro del favor divino y lo justifica por los méritos de la justicia de Cristo. El pecador solo puede ser justificado mediante la fe en la expiación efectuada por el amado Hijo de Dios, que se convirtió en un sacrificio por los pecados del mundo culpable. Nadie puede ser justificado por ninguna clase de obras propias. Puede ser liberado de la culpabilidad del pecado, de la condenación de la ley, del castigo de la transgresión solo por virtud de los sufrimientos, muerte y resurrección de Jesucristo. La fe es la única condición por la cual se puede obtener la justificación y la fe implica no solo creer, sino confiar. Amén. Entonces, en pocas palabras, aquí el Espíritu de Profecía, pues nos explica, ¿no? Qué era lo que Lutero en ese momento entendió, que solamente por la fe hay justificación. Por eso era una de las máximas en ese momento que era la fe sola. ¿Sí? Ellos entendieron eso, que ellos no necesitaban hacer obras ni ganar méritos haciendo todo esto que tú nos has comentado para poder obtener el favor divino. Y aquí mismo nos dice ella, pues que nadie puede obtener esta justificación por un mérito propio, que era lo Ujú, que ellos en ese momento hacían en esta institución o en este sistema en lo que ellos creían. ujú, Y por último, que la fe pues es la única condición por la cual podemos tener justificación. ¿Sí? ujú. Una cosa es ser justificado y otra cosa es ser salvado. No nos vayamos a confundir en ese sentido. Ahorita vamos a ver para que quizás podamos entender un poquito más esto de la justificación por la fe y por qué es tan importante aquí en este periodo y que también nos va a dar una confirmación de que sí estamos en el sistema correcto que menciona la Biblia, porque todo esto va cuadrando con lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, para empezar, hablando de justificación por la fe, en la Biblia encontramos muchas citas que nos hablan de cómo es la justificación por la fe, de que no necesitamos las obras para ser justificados. Y aquí tienen ustedes las citas que con calma ustedes las pueden estudiar y que son las que vamos a utilizar para hacer estas formulitas que vamos a ver aquí. Y no vamos a leer las citas, pero para que ustedes puedan comprobar como los verianos que lo que aquí decimos es correcto, entonces vayan y estudienlo ya ustedes por su cuenta con más calma. Bueno, Lutero y lo que es la iglesia reformada, como lo habíamos dicho, ellos, su máxima era solo por la fe, o sola fide, Ujú. como se le denominaba en latín, si es en latín, ¿verdad, Tony? Sola Correcto. fide, solo por la fe, ¿sí? Eso es lo que Martín Lutero promulgaba. Tenemos una formulita. ¿Qué era lo que ellos entendían? Primero, que la fe es igual a una justificación, que esa es la que se denomina justificación imputada. Ahorita vamos a explicar un poquito qué es esta justicia imputada. Pero esta justificación, lo que la fe me da es que yo sea justificado, pero al mismo tiempo le tengo que agregar obras, ¿sí? Pero Ujú, no la clase de obras que a lo mejor ustedes se están imaginando, que es lo que se denomina justicia impartida. ujú, Bueno, la fe, ¿la fe en qué? La fe en Cristo, o sea, la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús es
lo que me va a mí a justificar primeramente con Dios. Esto, aquí tenemos también los versículos que ustedes pueden leer Ujú, en casita para que lo entiendan mejor. Y esta justificación, que es la justicia imputada, ¿qué justificación es? La justicia de Cristo, ¿sí? No es ujú, mi propia justicia, sino la justicia de Él por la vida que Él llevó durante el transcurso de su vida aquí terrenal. ujú, Esa justicia, él fue, recordemos que Él fue sin pecado, es la que a mí se me imputa cuando yo creo. ujú, Entonces, ¿esto qué dar como resultado? Bueno, dar como resultado que vamos a hacer buenas obras, ¿sí? ujú, Recordemos que nosotros somos salvos por fe, ujú, pero para que esta salvación sea completa, nosotros tenemos que actuar y tenemos que obrar. ¿Y cuál es ese obrar? Pues que nosotros tenemos que tener obediencia a los mandamientos de Dios. Es ujú, decir, no por nuestros propios medios, sino porque ya somos justificados por Cristo. Él nos da la fuerza para que nosotros podamos cumplir sus mandamientos. Por eso, Apocalipsis 2:26, si lo quieres leer, por favor, Tony, vamos a leer ese versículo porque vamos a ver que el Señor sí le da importancia en este capítulo a las obras, pero vamos a ver qué clase de obras. Apocalipsis 2:26, versión Ujú. Reina Valera 1960. Dice, al que venciere y guardares y guardar mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Así es. Entonces, aquí vemos que el que venciere y que haga mis obras, o sea, Ujú, ¿cuáles son sus obras de Cristo? Vamos a leer primeramente hay un capítulo muy interesante en este libro de mensajes selectos, tomo uno, que se llama La justificación por la fe. De paso, les recomiendo que lo lean, está muy bueno. Ahí nosotros podemos entender muy bien cómo es que somos justificados y cómo somos salvados. Si ujú. quieres leerlo, por favor, Tony. Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo, habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo. Dios nos declara justos y nos trata como a tales. Exactamente. Entonces, esta justicia imputada de Cristo, ¿sí? Significa que por lo que Él hizo, Él Ujú, me hace justo a mí cuando yo creo en Él. ujú, Y Dios me acepta como justa, como que si ujú, yo nunca hubiera pecado, pero no por mí misma, sino por la justicia de Él. Ese es ujú, el primer paso de la salvación. Tener fe en la sangre de Cristo, entonces Él me da su propia ujú, justicia, me imputa su justicia y el Señor, ujú, Dios me acepta como si yo fuera justa como Cristo. ¿Sí? ujú, Esa es la clase de obras que dice el Señor Jesús, que son mis obras, son las que vienen como resultado de esa justicia imputada. Yo guardo la ley de Dios por amor a Él, porque Él me da la fuerza para hacerlo. Entonces viene un proceso de santificación que ujú. se le llama justicia impartida. Entonces, esas obras que yo hago de esa manera son las obras que dice el Señor que son sus obras. Esta doctrina era tan irrefutable para los teólogos católicos porque ellos enseñaban que usted al nacer era pecadora y al Ujú, nacer, por ser pecador, porque había heredado el pecado, tenía que ser bautizado como niño, como infante. Luego, la única salvación que existía a estos nuevos conversos era la Santa Iglesia Católica Romana. Cuando ujú, Lutero descubre, no, no es la Iglesia Católica, es la fe en Jesús. Luego, cuando viene hablando de la justificación, dice Lutero, bueno, entonces aquí no tenemos que tener fe en la indulgencia o en la limosna, que había que pagar algo de dinero por esa indulgencia, o las limosnas, mucho menos también con las lapidaciones que se hacían, la penitencia, o ujú. viajar a un lugar sagrado y repetir
unas Aves Marías o un Padre Nuestro. No, la salvación no dependía de esto, sino que dependía únicamente de Jesús, que nos impartía esa Ajá, justificación. Y esta doctrina pasó todo el movimiento de la Reforma y nunca se pudo refutar. Y nosotros así. encontramos que la Biblia es tan poderosa que aún hoy en día Ujú, estas verdades siguen de pie con esa misma fortaleza con que fueron descubiertas en su momento. así es. Y bueno, vamos a leer otra cita del Espíritu de Profecía que también nos va a dar más luz sobre esta primera parte. Si la quieres leer, por favor. Este es un libro que se llama Testimonios para los Ministros, Ujú. página 91, párrafo número 2. Dice aquí el Espíritu de Profecía: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en formas más destacadas ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos, Permíteme, Tony, permíteme. Vamos a parar hasta aquí para que vean la secuencia de esta ujú, fórmula que aquí estamos estudiando. La hermana nos dice que presentaba la justificación por la fe en el garante. Lo vemos en la primera parte, fe en Cristo. ujú, Esto va a ser igual que invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Es la ujú, justicia imputada que vemos, que es la justificación, la justicia de Cristo y esto más estas obras con justicia impartida, dice ella, que se manifiesta en la obediencia a todos los ujú, mandamientos de Dios. Tú crees en Cristo, su sacrificio, que Él murió por ti, que Él puede perdonar tus pecados, lo aceptas, entonces viene la justificación, Él te da su propia justicia para que Dios te vea justo, pero ujú, aparte también te da el poder para que tú guardes sus mandamientos, que como dice aquí la hermana White, que esta fe y esta justificación se manifiesta en guardar los mandamientos de Dios, que era lo ujú, que tú también nos habías ujú, comentado, Tony. ujú, ¿Sí? ujú, correcto. Continúo acá. Sí, por favor. Dice, muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Así es. Entonces, vemos que esta cita fue dada en el contexto de también un acontecimiento que hubo en el año 1888. Si te Ujú, acuerdas, Tony, no lo vamos a tratar ahorita, pero en ese momento también estaba ocurriendo algo que se estaba dejando de un lado ujú, la fe en Cristo, la justificación por los méritos de Él, se estaba yendo al legalismo ujú, de guardar solamente los mandamientos de Dios por ser legalistas y no veían que tenían que ser justificados por Cristo. En este contexto es esta cita que acabamos de ver, pero es lo mismo que sucedió o que estaba sucediendo en la época de Martín Lutero, que fue ujú. lo que él entendió y comprendió y que quiso en su momento reformarlo, pero bueno, desafortunadamente, como tú bien decías, no fue posible dentro el sistema donde él se encontraba. Bueno, entonces vamos a hablar ahora en este momento de lo que es la doctrina del catolicismo romano en cuanto a esta justificación por la fe, a la cual tanto Martín Lutero como muchos reformadores pues quisieron cambiar de manera interna
pero pues no se pudo. Ahí tenemos esta, que para ellos esta justificación se alcanzaba con fe y méritos. ¿Qué quiere decir esto? Complementando lo que tú habías comentado hace rato acerca de los méritos, todo lo que ellos tenían que hacer para lograr ser justificados, aquí se invierte la fórmula. Para Ujú, ellos es la fe, ujú, pero también tú tienes que tener obras, pero esas obras son una justicia propia, algo que yo por mí mismo tengo que hacer para poder alcanzar la justificación de Cristo. ujú, Estos creen que efectivamente Cristo se tiene que creer en él para poder ser justificado, pero aparte también se tienen que hacer tus obras. Por eso Apocalipsis 2:19, por eso Apocalipsis 2:22 menciona tus obras y las obras de ella. Quisiera por favor que leyeras Apocalipsis 2:19. Por Ok, favor, Tom. vamos a buscar esa cita, Apocalipsis 2:19. Vamos a buscar Reina Valera 1960, es la versión que tengo acá, y dice, yo conozco tus obras y amor Ujú. y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ok. Aquí habíamos comentado que esta iglesia tenía más obras porque en realidad, bueno, ellos tuvieron que hacer un arduo trabajo para poder o querer reformar la institución en la que se encontraban. Pero si también Ujú, lo aplicamos al hecho de que ellos ignorantemente ellos ejecutaban obras y obras y obras para poder ser justificados, como las que tú mencionabas, ¿no? ujú, Hacer todo tipo de penitencia, o sea, muchas cosas que ellos creían sinceramente que los iba a justificar delante de Dios, pero que en realidad fue lo que Lutero tuvo esa visión, escuchó esas palabras, ¿no? De que el justo ujú, por la fe vivirá, o sea, no es por obras, sino por fe. Entonces, por esa razón nos dice ahí tus obras, o sea, no ujú. son mis obras, sino tus obras. Igual Apocalipsis 2:22, si la quieres leer, por favor. Dice Apocalipsis 2:22, versión del 60, Reina Valera. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Exactamente. Entonces, aquí es el Señor está hablando de las obras de ella. ¿Cuáles eran las obras de ella? Pues las obras de justicia propia, que Ujú, ahí entra lo que es la obediencia a los mandamientos de los hombres, ya no a la ujú, obediencia a los mandamientos de Dios. Y era ujú. todo lo que tenían que hacer. O sea, tenías que creer en Cristo como Salvador, Pero no era pero aparte suficiente, no era no era suficiente. suficiente, no era suficiente. Tú tenías que hacer algo más por cuenta Ujú, propia ujú, para que tú pudieras aparecer justo delante de Dios. Entonces, como que si uno pudiera tener una justicia interna, ujú, como que si yo tuviera algo bueno dentro de mí que me capacita para poder ser acepto delante de Dios. Y sabemos que nosotros solamente podemos ser aceptos delante de Dios a través de la justicia de Cristo, no de mi propia justicia. ¿Sí? sí, sí. Entonces, esto, lógicamente, la fe más las obras de ella, o tus obras, o la justicia propia, es lo que te va a justificar delante de Cristo. Y entonces, ahora sí, como eres muy bueno, como haces muchas obras y ya te santificaste tú solo, entonces ahora sí vienes conmigo y yo ya te justifico y te doy la justicia mía. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que esa justicia de Cristo entonces no va a ser efectiva en mí, porque si yo considero que yo soy la que tengo que hacer mis propias obras y ganarme la justicia de Cristo por mí misma, entonces yo ya no necesito, aparte de la justicia de Él, ya no necesito guardar todos sus mandamientos, por decir así. Entonces, eh,
Y vamos a ver una cita del Espíritu Profecía que nos va a explicar un poquito mejor lo que les quiero dar a entender en este momento. No sé si tienes alguna duda o Sí, pregunta, Tony. eventualmente aquí según el cuadro, el catolicismo romano pregonaba que tenían fe en Cristo, pero en realidad no tenían fe porque técnicamente estaban diciendo que Jesús no salvaba, no Ujú, perdonaba. Y de hecho que ujú, había que utilizar el medio que tenía la Iglesia Católica para poder ser salvos. así es. Eso detonó Sí, la reforma porque cuando estos reformadores encuentran la Biblia y dicen, bueno, esto están atacando directamente a Cristo, ujú, su sacrificio, su salvación, su remisión completa de los pecados. así Entonces es. este sistema no cabe duda que es un anticristo. Sí, Entonces sí, vemos cómo entonces, se va delineando esto acá. y de hecho esto no ha cambiado porque Ujú. hasta el día de hoy esta es la doctrina que ellos siguen manteniendo. Sí, sí, sigue en pie. Ok, Ujú. así es. Y bueno, vamos a ver otra doctrina que se denomina antinomianismo, que Ujú. son contra la ley o sin ley. Ahorita vamos a ver Ujú. por qué. Ellos también creen como Martín Lutero, porque de hecho esta doctrina es la que muchos evangélicos y muchos protestantes traen, creen, porque los protestantes, bueno, todos creen en la reforma que hubo en 1517 con Martín Lutero. Entonces ellos dicen que sí, es solo por la fe la salvación. La diferencia es que ellos tienen fe en Cristo, Ujú. sí. Justicia imputada, que es la justicia de Cristo, también ellos creen que Cristo te hace justo. Ahora, Ujú. la diferencia de ellos es que ellos no creen que tengas que obrar de acuerdo a los mandamientos de Dios. O sea, una justicia impartida significa que tú tienes fe en Cristo Ujú. y que como Cristo ya Él guardó la ley por ti, tú Ujú. ya no necesitas hacer nada más. Ujú. Ujú. Tú ya no necesitas guardar los mandamientos, por eso Ujú. dice que son anti-ley, porque son los que mencionan eso, ¿no? Como ya Cristo lo hizo todo por mí, yo salvo una vez salvo, siempre salvo, Ujú. yo ya Ujú. no necesito guardar los mandamientos de Dios. Entonces, aquí ellos también están haciendo, no, ellos no quieren hacer las obras que el Señor menciona aquí que tiene uno que hacer, obediencia a los mandamientos de Dios. Es decir, es una justificación sin obras. Y Ujú. recordemos que la fe no puede existir sino obra, una fe verdadera. Y esto, Tony, y amigos que nos escuchan, es lo mismo que lo que ya estudiamos, la doctrina de los Nicolaitas, Ujú. ¿sí? Ujú. Una salvación sin guardar la ley de Dios. Por lo tanto, Sin frutos y sin compromiso sin con Dios. fruto, exacto. O sea, Ujú. una vez salvo, siempre salvo. Ya tú no necesitas hacer nada porque Cristo ya guardó la ley por ti. Entonces, lo que dice el Espíritu de Profecía, que es que rebajan, o sea, la gracia de Cristo, ¿sí? Porque creen o creemos que Cristo nos va a salvar en nuestros pecados. Solamente porque yo creo en Cristo, pero no guardo sus mandamientos, yo voy a ser salva de todas maneras. Ese es un grave error. Y Ujú. esa doctrina también hasta estos momentos nosotros la estamos viviendo en muchas denominaciones. Y Ujú. bueno, esto no es para atacar a nadie ni para criticar a nadie, simplemente para que veamos la verdad de lo que dice la palabra de Dios y porque Él nos ama, todos aquellos que estamos escuchando esto, entonces tenemos que ir a estudiar bien su palabra para saber qué es lo que realmente Él quiere y salir de ese error, porque bueno, recordemos que a cada una de estas iglesias el Señor le llama la atención y también le da un consejo y también le da una Ujú. promesa. Paulina, es bien importante ver aquí el comportamiento de la doctrina de Satanás que trabaja a la inversa. El Ujú, sistema católico dice que por las obras
Y Ujú, el protestantismo ya apóstata en esta etapa dice que no hay necesidad de obras. De hecho, inclusive con esa doctrina del antinomianismo, ujú. básicamente no existe ya el pecado, porque no hay ley. Ajá, Y sin ley no hay pecado. O sea, es la así, inversa por completo. Entonces, todo para contrarrestar la doctrina que descubre Martín Lutero de la justificación por la fe. así. En sí, esta doctrina que se estila también mucho ahora es precisamente eso, no nada más creer en Cristo y que Él ya hizo todo por mí y yo ya no Ujú, requiero ujú, hacer nada más, o sea, yo ya no tengo que cumplir los mandamientos, pero ya veremos durante el estudio de toda esta libro de Apocalipsis que veremos que eso no lo podemos dejar de un lado. Y es guardar correcto. los mandamientos por amor a Él, Ujú, por la capacidad que Él nos va a dar de guardarlos, porque nosotros mismos no podemos hacerlo. ¿Sí? Esa es la diferencia de ser legalista. ujú, ujú. Querer guardar la ley por tus propios medios es ser legalista. Un Pero si tú fariseísmo, la, ¿eh? sí, pero si tú la quieres guardar la ley por amor a Cristo y con el poder que Él te da, eso no Ujú, es legalismo. ujú. Es lo que Jesús ¿Sí? dijo, si ustedes me aman, si me amáis, Ujú. guardad mis mandamientos. A eso se refería Jesús. Así es. Y recordemos que el pecado es la Ujú, transgresión de la ley. Toda correcto. la ley, 10 mandamientos. Podemos guardar 9, 8, pero la misma palabra de Dios en Santiago nos dice que si tú quiebras un mandamiento, te haces culpable de todo. De todos, ¿Sí? correcto. Entonces, vemos que si bien es cierto, los reformadores no tuvieron toda la luz, porque muchos Ujú, de ellos creían efectivamente ser justificados por la fe, ujú, ellos siguieron, pues ellos siguieron practicando ciertas costumbres y a lo mejor pues ellos no guardaron toda la ley de Dios porque no tuvieron toda esa luz, pero eso que ellos hicieron Dios se los acepta porque es la verdad ujú, que ellos tuvieron, ujú, correcto. ¿sí? Ok. Bueno, entonces vamos a leer esta cita también de Mensajes Selectos, tomo 1, página 456, en el párrafo 2. Si la quieres leer, por Ujú. favor. Dice así, muchos reconocen que Jesucristo es el Salvador del mundo, pero al mismo tiempo se mantienen apartados de Él y no aprovechan la ocasión de arrepentirse de sus pecados y de aceptar a Jesús como a su Salvador personal. Su fe es simplemente el asentimiento de la verdad en su mente y en su juicio, pero la verdad no penetra en el corazón para que santifique el alma y transforme el carácter. Sí, es lo que vemos en esa doctrina que hemos estudiado, que sin obras o sin guardar los mandamientos, Ujú, estamos rechazando la justicia impartida de Cristo, que es la que nos capacita para santificarnos. O sea, esa es la santificación. Podemos decir que creemos en Cristo, que tenemos fe en Cristo, pero si no guardamos sus mandamientos por amor a Él y no hacemos las obras, sus obras de Él, entonces no podemos ser santificados y nuestro carácter va a seguir siendo el mismo. O sea, tendremos una religión nominal, ujú, ¿sí? correcto. Ok. Bueno, aquí en Apocalipsis 2:23 nos menciona algo que ya les habíamos comentado aquí también. El Señor nos deja ver algo de un juicio. Ujú, Ese juicio, dice él en Apocalipsis 2:23, dice, y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, aquí vemos que el Señor aparece como alguien que está siendo juez, ¿sí? Porque Él nos escudriña, nuestra mente y nuestro corazón está viendo todo lo que pensamos, lo que sentimos, las motivaciones que tenemos, y sobre de eso Él nos va a dar de acuerdo a nuestras obras. Vemos que aquí también nos menciona el Señor las obras. ¿Esto qué significa? Que si bien es cierto, somos justificados por la fe, vamos a ser juzgados por nuestras obras.
que son el reflejo de la fe que hemos tenido en Cristo. Si nuestras obras son buenas, entonces es que realmente Cristo está en nuestro corazón y ha hecho esa transformación. Pero si nuestras obras son malas, quiere decir que solamente tenemos una fe nominal y que no hemos aceptado esa justicia imputada de Cristo para que nos transforme nuestro carácter. Y bueno, este juicio que es basado en obras, este lo podemos encontrar porque es bíblico, ¿sí? Es un juicio que sí es bíblico, hay que darle importancia a lo que hacemos. Eh, Está en estos versículos que ustedes pueden ver allí, lo pueden estudiar con más calma en sus casitas para que vean que sí es importante para el Señor nuestras obras y por eso Él tanto lo repite en este capítulo 2. Correcto. Bueno, si quieres leer por favor esta cita, Tony. Ok, dice así. Aquellos cuyos ojos son como una llama de fuego está investigando a cada iglesia en el mundo. Su mirada fija escudriña cada corazón. Está midiendo el templo y los que allí adoran, pesando todas sus acciones en la balanza áurea del cielo y anotándolas en los libros de registro. Todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que rendir cuentas. Él es el que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna obra de las tinieblas está oculta a su vista. El gran escudriñador del corazón se da cuenta y registra el pecado que el hombre no detecta y que las mentes humanas no sospechan. Este es Sí, entonces, panfleto número 28. Ujú, entonces vemos aquí que precisamente hacia cómo se describe el Señor en esta iglesia que tiene ojos como llama de fuego, pues es una referencia precisamente al juicio. Y él dice que todas las iglesias sabrán que él es el que escudriña porque en, ujú, en nuestras próximas iglesias que vamos a estudiar, vamos a ver cómo viene aquí un juicio, ¿sí? Un juicio ujú, investigador y por eso el Señor aquí está dándonos una luz anticipada de lo que todavía ujú. vamos a estudiar más adelante. Bueno, y también hablando de que de lo que este sistema también hizo en contra de todos estos grupos que estaban en contra del pueblo de Dios, pues vemos lo que es esta institución que fue la Inquisición. Sí, esta aparece en el siglo XIII con el Papa Inocencio y este fue Inocencio III que establece en el año aproximadamente 1220 y que pues fue destinado para todos los que ellos consideraban que eran unos herejes. Ok. No sé si quieres comentar algo aquí o leemos Ok. ya una cita. Sí, de esta Inquisición podemos hablar mucho, Paulina, Sí, pero podemos sí. resumir lo que es el odio satánico al ser Ujú, descubierto que él es un mentiroso y que ha sí. engañado a todo el mundo y automáticamente las personas que levantan la voz de la verdad y de Jesús, todo el infierno satánico de los demonios derraman su ira Ujú, y este fue un instrumento que aún todavía hoy existe, solo que le cambiaron de nombre. Creo que le dicen oficio de dogma y doctrina, no sé cómo es que le llaman ahorita, habría que confirmar ese ajá, nombre. ajá, Existe ese mismo, la Santa Inquisición, solo que a raíz del Concilio del Vaticano II le cambiaron nombre, pero ujú, sigue en pie esa misma organización. La cita dice acá, Conflicto de los Siglos, página 56. En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia
de hechos por demás horrorosos para ser Ujú. presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Sí, vemos cómo esta institución realmente, si vamos a estudiar bien toda esa historia, es tremenda. Pero Ujú, bueno, vemos que el Señor aquí en estos versículos de la iglesia de Tiatira nos dice ujú, que Él le va a dar autoridad sobre las naciones a los que venzan y ujú, también las regirá con vara de hierro, de la misma manera en cómo este poder a través de la Inquisición ujú, utilizó vara de hierro en contra de todos de todas estas personas que guardaban el cristianismo, lo querían guardar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces va a llegar un momento en un futuro no muy lejano ujú. que Dios va a intervertir los papeles. Entonces ahora sí, ellos van a ser los que estarán arriba y pues los que los maltrataron van a ser regidos con vara de hierro. Ok, bueno, ¿y de qué manera el Señor va a castiga a esta iglesia porque no quiso arrepentirse? Bueno, al final de este periodo, ¿qué es lo que sucede? Un evento que lo vamos a estudiar ya en Apocalipsis 11 nos habla de la Revolución Francesa. Ese evento comienza el 14 de julio de 1789, de acuerdo a algunos historiadores, con la toma de la Bastilla. Ujú. ¿Y qué es lo que sucede ahí, Tony? Si nos quieres rápidamente decirnos por qué se da esta revolución Bueno, así en pocas palabras. en resumen, porque también esto es muy Sí. extenso, el pueblo o la gente común que están hartos absolutamente de los Mm, abusos de los prelados, de los curas o del sistema religioso, también están cansados de los abusos que la monarquía ejecuta en contubernio con el poder religioso y de esa manera empiezan a hacer una revolución que pretende revertir esos abusos. Por eso lo primero que hacen es ejecutar a los monarcas franceses y luego también empieza la herida mortal de la Iglesia Católica en la cual el Papa muere en prisión. Ok, ujú. ahí está la ejecución de Luis XVI. Sí, Luis Ujú, XVI. ujú, Precisamente, ajá, tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios aquí en esta iglesia, que la arroja en cama. ujú, Sabemos que eso fue con la herida mortal que sufrió el Papa en 1798, ujú, pero dice que también con gran tribulación a los que con ella adulteran. ujú, Recordemos, si vamos a estudiar lo que fue la Revolución ujú, Francesa, toda la tribulación que tuvieron todos estos reyes, todos los sacerdotes, porque fue una matazón tremenda ujú, de todos ellos, por eso ujú, tuvieron ellos gran tribulación. Y dice que a sus hijos heriré de muerte, empezando por los reyes. con los Recordemos que monarcas. los Ujú, reyes con los monarcas eran los que estaban, era la unión de la iglesia con el Estado, correcto. y tanto ella como sus hijos se vinieron abajo a raíz de esta revolución francesa. Y bueno, como tú habíamos estado diciendo y tú bien dijiste, en febrero de 1798, después de que inicia toda esta revolución y se arma una gran tribulación entre los sacerdotes, el Papa y todos los monarcas, termina con la toma del Papa, el Papa Pío VI, en el febrero de 1798. Entonces allí es en donde se cumple ese tiempo que Dios le dio para que se arrepienta, pero pues desafortunadamente no se Mm, arrepintió. sí. Es bien significativo esto, esta herida mortal, porque según los historiadores, el Papa estaba ejerciendo misa, oficiando misa en ese momento. Ujú, Cuando llega el ejército de Napoleón, comandadas por el general Berthier, y se acercan al Papa, lo toman preso, le quitan su corona, sus anillos y le dicen, ahora el poder que tienes se te es quitado.
y es llevado preso y conocemos el resto de la historia. Así. Y bueno, de hecho, el poder que se le quita es el poder político, Ujú. porque sabemos que ellos como religión siguieron Existiendo, avanzando, correcto, correcto. existiendo y seguirán existiendo hasta el tiempo del Ujú. fin, Ujú. donde ya esta herida veremos que se va a sanar y que volverá a, pues, con otros, eh, otros personajes, otros sistemas se unirán para que finalmente lleven a cabo el última gran guerra contra el Ujú. pueblo de Dios. Ujú. Y bueno, para concluir, habíamos dicho, cada una de estas iglesias lo que tienen en común es que nos dice aquí en Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es lo que les veníamos diciendo, todo esto que hemos estado estudiando es para beneficio de cada uno de nosotros, para que entendamos la verdad que Dios nos quiere enseñar, para que nos corrijamos, para que podamos tener esa esperanza de que cuando Él venga nos halle listos para irnos a su reino. ¿Y todo por qué? Porque nos ama y Amén. quiere que todos aquellos que tal vez hemos estado en ciertos sistemas, ciertas religiones que a lo mejor no nos han enseñado la verdad tal como es en Jesús, podamos entenderla, podamos estudiarla, así como hicieron todas estas personas y pues llegar, ¿verdad? A obtener esa salvación que tanto Dios nos da y que tanto le costó. Amén. Y ese es el propósito precisamente de estudiar este libro, para que al final entendamos que todo esto Dios nos los ha dado porque nos ama y quiere que conozcamos su verdad. Y bueno, Tony, esta es ya terminamos con Ujú. eh, esta parte ya del Apocalipsis 2. Nos hemos llevado algo de tiempo, este, pero creo que ha sido de bendición tanto para nosotros como para quienes nos escuchan, porque realmente creo que los primeros beneficiados en aprender más fuimos nosotros, ¿verdad, Tony? Definitivamente. Y como dijimos al principio que las 7 iglesias es como el esqueleto del nuevo Apocalipsis, Ujú. ya cuando lleguemos a otros capítulos que van a tocar el mismo tema, va a ser más fácil ubicarnos y entender el mensaje ahí implícito en el Así libro de es, sí. Apocalipsis. Sí, esa es la intención de que ahorita entendamos toda la generalidad para que ya de ahí Ujú. vayamos todo lo más a los detalles Ujú. para Correcto, poderle entender mejor a toda la palabra de Dios. correcto. Bueno, pues por mi parte es todo. Me despido deseándoles que Dios les bendiga y nos vemos para la próxima Sí. semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por sintonizarnos también. No se les olvide darle like al video, compartir este video con otras personas que queremos que conozcan estas verdades y suscríbanse al canal también. Cada semana vamos a estar dando un nuevo episodio con otras enseñanzas muy interesantes del libro de Apocalipsis. Así que los esperamos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la Que Dios los próxima. bendiga Bye. mucho. Bye. Bye.